Aleluya, sí, sonido. 1, 2, 3, sí, aleluya. Gracias. Bueno, les invito a que nos vayamos disponiendo. Pongamos el celular en silencio, en vibrador, para que no vaya a afectar la enseñanza. Y vamos a empezar. Quiero que vaya conmigo a la escritura. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 7 8 y versículo 10. Leo Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el 6, dice: del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Cuando decimos que somos ejemplo, ¿cierto que sí? De imitar cosas buenas, como también hay malos ejemplos, ¿no? Y se imitan las cosas malas. Pero dice, sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Ese punto es importante. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Versículo 10. Ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Y en la última parte, la parte B, esa es importante, dice: entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Un pasaje muy importante, porque nos habla de que nosotros mismos debemos ser ejemplo de aquello que predicamos, de aquello que enseñamos, de que debemos enseñar la verdad, pero en el 8 dice: enseña la verdad para que no puedan criticar, pero antes de eso pone el que nosotros vivamos y seamos ejemplo, porque si no, sí vamos a ser ¿qué? Criticados. Vamos a ser criticados. Fulano de tal habla de la iglesia, va a la iglesia, pero su vida no coordina, no concuerda con lo que hace, y entonces no hacemos atractiva la enseñanza del Señor a otras personas. No hacemos que sea atractiva. ¿Por qué? Porque no ven un cambio en nosotros. Sí, habla muy bonito, sí, predica muy bonito, se sabe la Biblia, la cita de memoria, pero no vemos un cambio en su vida. No vemos que refleje la enseñanza que nos da. Y ahí el evangelio no se hace para nada atractivo a las personas a las que les compartimos. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a dar inicio. Y pidámosle al Señor que nos ayude primeramente a nosotros ser un ejemplo de todo tipo de buenas acciones, y que nuestra enseñanza verdaderamente refleje
que es íntegra y que es seria con nuestra manera de vivir. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche, Señor bendito. Damos gracias a ti, soberano y eterno Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos una vez más estar en pos de ti, reunirnos, Señor bendito. Gracias, precioso Rey de Gloria, por darnos este honor, este privilegio de estar nuevamente en tu casa, Señor amado. En esta noche te queremos dar gracias por todos tus favores inmerecidos, por todo lo que nos cuidas, por todo lo que nos guardas, por todo lo que nos provees, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel a tu palabra. Ninguna de las cosas que está proclamada en tu palabra ha dejado de cumplirse hasta este día, Señor. Tú eres fiel a tu enseñanza, Rey de Gloria. Podemos confiar en tu palabra, porque tú mismo viniste aquí a la tierra y la viviste. Por eso podemos confiar en tu consejo, podemos confiar en tu testimonio, en tus testimonios, Señor, que están allí plasmados en tu palabra. Son confiables, son maravillosos. Dice la Escritura, con ellos es amonestado tu siervo y somos edificados. Somos hechos de nuevo, Señor. Por eso, Señor, en esta noche queremos pedirte primeramente perdón, Rey de Gloria. Te pedimos perdón, Señor amado, si hemos sido hallados faltos de testimonio, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si no hemos examinado nuestros pasos, si no hemos examinado nuestra vida a la luz de tu Escritura, Señor. Porque muchas veces miramos más la vida de las personas o miramos más la Escritura para aplicarla a la vida de los demás y no aplicarla a nuestra propia vida primeramente. Por eso, Señor, perdónanos. Perdónanos, Rey bendito. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Y como orábamos hace un instante, Señor, examina nuestro corazón, bendito Rey de Gloria. Examina nuestros pasos, Señor bendito. Y si se han desviado, Señor, por favor, endereza nuestros pasos. Endereza nuestro camino, Señor. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, Señor bendito. Y haz que un espíritu fiel a ti nos sustente, Señor. Haz que nuestro corazón sea fiel a ti, bendito Rey de Gloria. Haz que nuestro corazón sea fiel a ti en todos nuestros caminos, Señor. Ayúdanos verdaderamente a andar por la senda de los justos, Rey de Gloria. Tú has trazado para nosotros una calzada derecha, hermoso Rey. Ayúdanos a mantenernos en ella, Señor, en esa calzada llamada santidad, en esa calzada llamada obediencia, en esa calzada llamada el temor del Señor. Ayúdanos, bendito Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor amado. Hoy te lo pedimos, Padre eterno. Antes que nada, debemos estar a cuentas contigo cada día, Señor, porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios justo, Señor, y tal vez nosotros en este día no fuimos tan justos. Tal vez en este día no fuimos tan santos, Señor. Tal vez en este día, Rey de Gloria, no te tuvimos en cuenta, Señor. Cuando tú estás presente en cada camino, en cada área de nuestra vida, Señor. Por eso te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser transformados en cada área que lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente reflejo de la gloria tuya, Señor. Reflejo de tu palabra en nosotros. Que por causa
de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, tu nombre sea exaltado, Señor. Tu nombre sea glorificado y no por el contrario, que por hallarnos faltos en nuestro caminar contigo, tu nombre sea blasfemado, Señor. Y si ha sido así, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a restaurar todas esas cosas. Ayúdanos y danos lo que necesitamos para que tu nombre no sea blasfemado, Señor, por causa nuestra. Ayúdanos, Señor bendito. Gracias por perdonarnos, Señor. Hoy confesamos con nuestra boca, Señor, porque tu palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza la misericordia tuya. Por eso ayúdanos a mantenernos apartados de aquello que no te agrada, Señor bendito. Por amor a ti, no por temor, Señor, sino por respeto, por agradecimiento, a que tú iluminaste nuestro espíritu, nos diste vida, Señor, y hoy por tu misericordia y por tu gracia entendemos en qué caminos andábamos y que no eran provechosos, no eran caminos que trajeran vida a nosotros, por el contrario, eran caminos que conducían a la muerte, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por apartarnos para ti, Señor bendito. Y no porque seamos especiales, no porque lo hubiéramos merecido, sino por tu pura gracia y misericordia, Señor. Por eso te honramos en esta noche, Señor. Por eso te exaltamos, Señor bendito, y ayúdanos a no olvidarnos de dónde nos has sacado, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, la responsabilidad que tenemos como representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a no olvidar el mandamiento cuando dice que no debemos tomar tu nombre en vano, Señor. Porque no darás por inocente al que tomare tu nombre en vano, Señor. Ayúdanos a traer honra a tu nombre, Señor. Porque no queremos tomarlo en vano. No queremos decir que somos tus hijos, Señor, y con nuestra vida demostrar todo lo contrario, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, hermoso Rey de Gloria. En esta noche te exaltamos y te bendecimos. Permítenos con todo temor y reverencia venir a tus atrios para adorarte, Señor. Permítenos adorarte. Yo te invito para que allí te dispongas y que entonemos cántico al Señor, porque solo eres digno, porque debemos expresar fruto de labios que exaltan el nombre del Señor, acciones de gracias. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Queremos adorarte, Señor. Queremos honrarte, bendito Rey. A ti, soberano y eterno, Señor, que estás por encima de todo. A ti que gobiernas con tu justicia. A ti que eres justo, que eres soberano, que eres excelso, que eres el Todopoderoso, el Señor del universo. Tu creación te alaba, tus hijos te alaban, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Queremos adorarte, Jesús. Queremos honrarte, Señor. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu
presencia, Jesús. Queremos adorarte, Señor. Queremos honrarte a ti. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. Solo tú eres digno de la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Solo tú eres digno de llevar el poder, Señor. Solo tú, soberano y eterno Dios. Señor, venimos a adorarte, conocerte cada día más a ti, que estar en tu presencia y adorar. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte, Señor. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, Señor Jesús. Hoy te adoramos una vez más, Señor Jesús. Porque solo tú eres digno, Rey de Gloria. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo, eterno. Por eso te bendecimos, Señor. Por eso te exaltamos, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno, Señor. Santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre,
sea la gloria, sea el honor, y sea la gloria, y sea la honra para ti, Señor. Porque solo tú eres digno, bendito Rey. Solo tú mereces la alabanza, Señor. Solo tú mereces que rindamos nuestro corazón ante ti, Señor. Solamente tú mereces que rindamos nuestra vida, Señor Jesús. Porque tú la entregaste por nosotros, Señor. Porque tú derramaste tu vida, Señor, hasta la última gota, por amor de aquellos que por la fe hemos creído en ti, Señor. Por eso, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos todo honor y toda gloria porque a ti te pertenece, Señor. A ti pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor bendito. Por eso, eterno Rey, a ti te bendecimos, Señor. Y te pertenece la gloria y la alabanza, Señor. Solo a ti, Padre eterno, solo a ti, Señor Jesús. Te damos gloria y alabanza, Señor. Sea la gloria a ti, Señor. Sea la honra a ti, sea la gloria, la honra y el poder, la majestad en las alturas, porque solo tú eres digno, Señor. Sea la gloria y sea la honra por siempre y para siempre, Señor Jesús. Por eso te honramos, por eso te bendecimos, eterno Rey. Toda gloria, toda majestad, todo poder te pertenece a ti, Señor. Gracias, eterno Rey. Gracias, eterno Señor. Te bendecimos en esta hora, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Sea la gloria para ti, Señor. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Hacer una vez más. Al que está sentado. A Él, díselo a Él, díselo a Él. Que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Otra vez. Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dale gracias allí, dale gracias. Te adoramos a ti, eterno. Te adoramos a ti, Señor. A ti te bendecimos, eterno Rey de gloria, por siempre y para siempre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Muy buenas noches, amada iglesia. Una vez más, les damos la bienvenida. Bienvenidos a la casa del Señor. A seguir edificándonos esta cita que tenemos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Esta es nuestra cita con Dios. Además de nuestra cita diaria, que debemos tener una cita con Dios todos los días, en nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor. Alguien decía que para que nosotros aprendiéramos a tener más amor por ese tiempo de oración personal, que debíamos aprender a verla no como una carga, no como una imposición, sino como una cita con Dios. Una cita con Dios. Y es eso es nuestro tiempo de comunión. Esto es el estudio bíblico. El congregarnos los domingos es una cita con el Señor, porque a Él servimos. Amén. Usted no viene aquí por mí, usted viene por Dios, por su comunión con el Señor. Por eso viene usted a este lugar. Eso es personal de cada uno. Cada uno rinde su servicio al Señor.
Yo estoy aquí porque esta es mi cita con el Señor. Él me llamó a servirlo y aquí estoy. Y mientras el Señor no lo permita, si el Señor quiere, pase lo que pase, estaremos en este lugar. Seguimos sirviendo al Señor. Amén. Saludando a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica, una vez más les da la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, en donde esperamos seguir siendo edificados a través de la palabra del Señor, que sigamos creciendo, que sigamos madurando, conforme a la estatura en Cristo, que es lo que el Señor quiere. Amén. Entonces le invito para que se prepare allí, que disponga allí su corazón, disponga su vida. Si por favor usted tiene su celular a la mano, trate de ponerlo en silencio, en vibrador. Pastor, pero es que ahí veo la Biblia. Bueno, trate de traer su Biblia física. Nada mejor como la Biblia física. ¿Por qué? Porque sí, yo sé que la tecnología sirve, pero a veces la tecnología nos distrae. Amén. Nos distrae porque mientras tal vez usted está mirando allí el estudio bíblico, el versículo, le entra el mensaje de una persona o el meme que le mandó el amigo. Entonces por eso es mejor evitar, ¿sí o no? Y para eso el Señor nos dejó la Biblia, así que Biblia física. Amén. Bueno, estuvimos hablando del tema de la mayordomía por varios miércoles. Creo que fuimos muy edificados. Damos gracias al Señor y vamos a empezar un nuevo estudio. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Eso es lo que vamos a empezar a ver estos próximos miércoles. Vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Marcos. De hecho, algunos datos. El Evangelio de Marcos, contrario a como aparece en las Escrituras, los estudiosos, se cree que fue el primer evangelio. Para los que nos gusta conocer un poco más. ¿Y por qué se cree esto? Porque se encuentran allí cosas y enseñanzas tal vez un poco no tan explicadas ni tan como se encuentra en los otros evangelios. De hecho, en este evangelio de Marcos, vemos más al Jesús humano, al Jesús siervo, a la persona de Jesús. Aunque era completamente humano y completamente Dios, ambos estaban allí. Jesús era plenamente humano y plenamente Dios. Sino que ambas naturalezas no se mezclaban, no interferían la una con la otra, pero él era 100% humano. Y en este evangelio de Marcos vamos a ver eso. Se cree que es el primer evangelio porque este Marcos era sobrino de Bernabé. Los que conocen más o menos la escritura, hablando de Bernabé y Pablo. Y este Marcos creció en medio de cuando empezó la iglesia, cuando la iglesia se reunía allí en Hechos. Allí ese Marcos fue donde escuchó todos los relatos acerca de Jesús. Y de hecho se cree también que este evangelio pasa de un acontecimiento a otro rápidamente, porque el que dictaba o el que contaba todo lo que pasaba allí era el apóstol Pedro. Y en ese afán de no querer que nada se perdiera, ni que nada se quedara sin contar, pues Pedro comentaba todas las cosas como le venía en mente. Por eso cronológicamente no se ve como el orden, ¿no? Como en otros, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que sí tiene un orden como más explícito, ¿no? Sino que se quería contar todo sin que no se pasara nada, y por eso se pasa de un evento a otro así rápidamente, porque Pedro narraba y Marcos escribía. Entonces podríamos decir que el evangelio más importante. Si queremos ver al Jesús humano, si queremos ver las expresiones de Jesús como ese ser humano, lo vamos a encontrar aquí, en el evangelio de Marcos, que es lo que vamos a empezar a estudiar, si el Señor nos lo permite.
Entonces, para los que les gusta tomar nota, en esta noche el tema de la enseñanza, mensajeros del reino. ¿Mensajeros de qué? ¿Qué es un mensajero? Usted me dice, no, pastor, el que llega con los recibos de la luz y el gas, que me golpea y me deja los sobres ahí debajo de la puerta. Pues sí, también es un mensajero. El mensajero de Codensa, el mensajero, bueno, esos son los mensajeros que más le gustan a la gente, ¿no? El que le trae los domicilios. El mensajero del gas, el mensajero de la luz, del agua, el del internet. Pero bueno, eso es un mensajero, es alguien que envía un mensaje, ¿no? Que lleva un mensaje. Y esta noche vamos a hablar un poco acerca de eso, de los mensajeros del reino. Así que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y vamos a estar mirando hoy los versículos 1 al 8. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8, ya lo vamos a leer en un momento. Las escrituras han guiado a millones de personas a lo largo de toda la historia. Entonces, entre las enseñanzas se encuentra el llamado a ser mensajeros del reino de Dios. Una tarea que implica difundir su palabra y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Esto se puede encontrar en numerosos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y tal es el caso de Juan el Bautista, quien es uno de los primeros personajes que aparece en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el pasaje. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien quien es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento presenta a varios profetas y personajes que actuaron como mensajeros de Dios, y estos individuos tuvieron la misión de transmitir las leyes divinas, advertir sobre las consecuencias del pecado y anunciar la venida del Mesías. Hablando de uno de ellos, que es Juan el Bautista. Pero vamos a ver algunos que en el Antiguo Testamento fueron esos mensajeros. Los mensajeros en el Antiguo Testamento. Los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron elegidos por Dios para comunicar sus mensajes al pueblo de Israel. Isaías, por ejemplo, no solo llamó a la nación a arrepentirse, sino que también profetizó acerca del futuro
del futuro reino de paz y justicia bajo el Mesías. Dice Isaías capítulo 9, los versículos 6 al 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Leo la versión Reina Valera, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Jeremías también instó al pueblo a volver a Dios, advirtiendo sobre la destrucción que vendría por su desobediencia. En Jeremías 25, versículos 4 al 5, dice de la siguiente manera. Jeremías 25, los versículos 4 al 5. Dice la palabra del Señor: y envió el Señor a vosotros todos sus siervos los profetas o los mensajeros, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre. Dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos, adorándole, ni me provoquéis a ira contra la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Ezequiel, por su parte, también recibió visiones y palabras de Dios para guiar a Israel durante su exilio en Babilonia. En Ezequiel 3, versículos 17 al 21. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21, dice de la siguiente manera: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Llevaba el mensaje. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y a sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Entonces vemos cómo es esa responsabilidad de llevar el mensaje, ¿sí ven? Siempre hubo mensajeros de parte del Señor. Nosotros somos mensajeros de parte del Señor. Cuando conocemos la palabra, conocemos el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, y llevamos ese mensaje de arrepentimiento, allí estamos siendo esos mensajeros del Señor. De hecho, ese mensaje es urgente, porque todo el mundo lo necesita. Todos necesitamos del mensaje de salvación, de las buenas nuevas. Pero para eso es necesario que las personas se den cuenta de su condición. ¿Cuál es la condición de todo aquel que está fuera de Cristo? Está en sus delitos y pecados. Y si muere, muere en sus delitos y pecados, sin haber recibido la salvación. Además de los profetas, otros personajes también fueron mensajeros del reino. Moisés, por ejemplo, recibió los 10 mandamientos y lideró a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida.
Asimismo, los ángeles como Gabriel actuaron como mensajeros de Dios, trayendo noticias importantes como el nacimiento de Jesús. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Cuando se aparece el ángel y les dice buenas nuevas, buena voluntad de Dios para con los hombres. Se le aparece a los pastores y les dice dónde está el Mesías, dónde está el Salvador. Dice que lo van a hallar en un ¿qué? En un pesebre o en un establo, donde tenían a los animales. El Nuevo Testamento amplía la idea de ser mensajeros del reino, destacando la figura de Jesús y el papel de sus discípulos y seguidores. La cita profética que usa Marcos, la que cita allí en el versículo 2, que dice, tal como el profeta Isaías había escrito, mira, envió mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. También es una cita tomada del capítulo de Malaquías 3:1. Y en el contexto original, cuando miramos allí la cita de Malaquías, del capítulo 3, el versículo 1, si miras unos pasajes antes, en su contexto original, ese pasaje es una amenaza. En los tiempos de Malaquías, los sacerdotes estaban incumpliendo sus deberes. Las ofrendas eran de animales defectuosos, maltratados, y el culto del templo les resultaba fastidioso. Ese es el contexto de esa cita que está dando allí. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Incumpliendo. Estaban llevando animales defectuosos, ofrendas que no le agradaban al Señor. Su servicio era un servicio que no le agradaba al Señor. El mensajero debía de limpiar y purificar el culto del templo antes de que surgiera en la tierra el ungido de Dios. Así que la venida de Cristo fue una purificación de la vida y el mundo necesitaba esa purificación. Jesús es identificado como el mensajero supremo del reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercaba a predicar? Decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el mensajero del reino. Él decía, yo vengo a traerles el mensaje del reino. Y lo primero que le dice a la gente es, arrepiéntanse. Después de que lo escuchamos primeramente de Juan el Bautista, pero cuando Jesús empieza el ministerio, eso es lo primero que él predica. ¿Qué es lo que le dice a la gente? Arrepiéntanse. Pero Jesús era identificado como el mensajero supremo del reino de Dios. Su vida, enseñanzas y milagros son testimonio directo de la voluntad divina. En Mateo 4:23, no lo busque, yo se lo leo, dice que Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando de toda enfermedad. Se describe cómo Jesús recorrió Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando las buenas del reino y sanando las enfermedades. Él mismo afirmó ser el camino, la verdad y la vida y el único medio para llegar al Padre. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. Y antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos la gran comisión. ¿Sí sabía lo de la gran comisión, no? Eso es un mandato del Señor. Antes de él ascender al cielo, después de que él resucitó y ascendió a los cielos, él les dio a sus discípulos la gran tarea, la gran comisión. Les dio un mandato claro para que fueran mensajeros del reino. En Mateo 28, 19 al 20, vaya conmigo allí, búsquelo. Mateo 28, versículos 19 al 20. Él les instruye a sus discípulos.
Mateo 28, recuerda el orden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 28, versículos 19 al 20, dice la palabra del Señor. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál era la tarea? Ser mensajeros del reino. Lo mismo que Jesús vino a hacer, Él nos lo encomienda a nosotros. Ser mensajeros de ese mensaje del reino, del mensaje de su palabra. Los apóstoles, especialmente Pablo, también asumieron la tarea de ser mensajeros del reino de Dios. Hombres como Pablo lo hicieron con gran dedicación. Pablo en sus cartas exhorta a los creyentes a vivir vidas dignas de su llamado. En Efesios 4:1, leo para ustedes la versión Nueva Biblia Viva, no la busque, tome nota allí. Efesios 4:1 dice la palabra del Señor: yo, pues, que estoy prisionero por servir al Señor, les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. También Pablo exhortaba a los creyentes a compartir el evangelio sin cesar. O sea, que todo el tiempo pudiéramos estar compartiendo el mensaje del reino, en todo lugar, en todo sitio, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, con las personas que se habla todos los días. Dice 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 16, leo para ustedes versión Palabra de Dios para Todos. 1 Corintios 9:16 dice: porque enseñar la buena noticia de salvación, el mensaje de Dios, no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación. ¿Qué obligación tú y yo tenemos de parte de Dios? Compartir el mensaje del reino. Pablo decía, no es motivo para que me llene de orgullo, es mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Imagínese la responsabilidad que tú y yo tenemos. Dios te va a demandar y te va a llamar a cuentas allá cuando tú estés allá. Bueno, ¿qué hiciste con todo lo que aprendiste? Tú ya sabías que mucha gente en tu trabajo se iba a condenar, pero tú no les enseñaste, tú no les predicaste. En el libro de los Hechos se relata cómo los primeros cristianos difundieron el mensaje del reino a través de predicaciones, milagros y comunidades de fe. Dice Hechos capítulo 2, en el versículo 42 al 47. Leo para ustedes palabra de Dios para todos. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice la palabra del Señor. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Ahí estaban los apóstoles dando ¿el qué? Compartiendo ¿el qué? El mensaje. Compartiendo lo que tenían, comían y oraban juntos. Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. Vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. O sea que servían. ¿Sí nota allí? Compartían el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito para ellos? Que se llevara el mensaje del reino. ¿Ven? ¿Qué es lo que hacemos acá? Compartir el mensaje del reino. Estamos en un mismo propósito.
Dice que cada día dedicaban mucho tiempo, tremendo, ¿no? Mucho tiempo en el área del templo. Ay, pastor, pero es que yo no me queda tiempo de trabajo, esto. Pídale al Señor. Si usted quiere servirle al Señor, si usted quiere estar en los propósitos divinos, órele al Señor que le apareje el tiempo, que le ponga un trabajo donde usted pueda servirlo a Él. Dios lo hace. La Escritura dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí o no? Y el propósito de Dios es que le sirvamos o no. Claro que sí, totalmente. Él quiere que le sirvamos. Compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Qué tremendo testimonio que era la iglesia en ese tiempo. Si miran cómo era, dice que alababan a Dios y todo el pueblo ¿qué? Los estimaba. O sea que eran muy notorios en la comunidad en donde estaban. ¿Sí se dan cuenta? Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Está claro que el ministerio de Juan el Bautista, el que está hablando allí el pasaje de Marcos, era poderosamente eficaz porque acudían a él, muchas personas acudían a él siendo movidos a escucharle y a someterse a su bautismo. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué razón el ministerio de Juan tuvo tal impacto en su nación? ¿Por qué razón? ¿Qué tenía de raro Juan? Veíamos la serie y los discípulos, los demás discípulos les decían el raro de Juan. El raro de Juan. ¿Pero por qué? Porque como Juan vivía en el desierto y vestía ropa de pelo de camello y pues no era muy llamativo. Pero ¿por qué razón Juan tuvo tal impacto en su nación? Lo primero que vemos es que era un hombre que vivía su mensaje. Juan el Bautista era un hombre que vivía su mensaje. No solo sus palabras, sino toda su vida era una protesta. Había varias cosas en él que marcaban la realidad de su protesta contra la vida contemporánea que llevaban en ese tiempo las personas. Estaba como su punto en primer lugar el lugar en que vivía. ¿Dónde vivía Juan? Tremendo, ¿no? En el desierto de Judea. Entre el centro de Judea y el mar Muerto se extiende uno de los desiertos más terribles del mundo. Es un desierto de piedra caliza. Juan era un hombre del desierto y de sus soledades y desolaciones. Era un hombre que se daba la oportunidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos no hemos escuchado mejor a Dios en medio del desierto? Yo doy testimonio de eso. Yo las mejores oportunidades en que he escuchado la voz de Dios es en el desierto. Cuando las cosas están mal. Porque eso tiene a veces el desierto, cuando Dios nos mueve a esos desiertos por su voluntad, nos mueve para que aprendamos a escuchar mejor la voz de Dios. Yo no sé si usted ahorita esté por un desierto o le estén pasando muchas cosas al tiempo. Pero muchas veces eso viene de parte del Señor para que aprendamos a escuchar mejor su voz. Porque en la comodidad no la escuchamos, en la comodidad queremos es dormir más, tenemos la barriga llena, nos da pereza, otro pancito. Y entonces esa comodidad hace que nos relajemos. Por eso gloria al Señor. Si nosotros miramos, cuando usted mira el libro de los Hechos, cuando hubo persecución para la iglesia, fue donde más se extendió el mensaje del Evangelio. Fue donde más.
Otro subpunto de por qué impactó tanto el mensaje de Juan a la nación. Era un hombre que vivía su mensaje, estaba el lugar donde vivía, pero también estaba la ropa que llevaba. ¿Qué llevaba Juan? Una túnica tejida de pelo de camello, sujeta por la cintura con un cinto de cuero. Así era como se veía vestido Elías, el profeta Elías. ¿Sí recuerdan? Ahí en Segunda de Reyes 1:8. Miremos qué dice. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Y entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Hablando del profeta. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Al ver a este hombre, uno se acordaba no de los oradores del momento, ¿no? ¿Cómo vemos a los oradores del momento? Con ropa de 1 millón, 2 millones de pesos, un traje de diseñadores propios, vestidos de 4 o 5 millones de pesos, un traje. Pero cuando al ver uno a este hombre, uno no se acordaría de, o se pone a mirar a los profetas de este tiempo y mejor dicho, son todo lo contrario a los verdaderos profetas de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Vestir bien para la obra, pero lo malo son los excesos, como eso que hablábamos, la ropa de diseñador y todo eso. Pero entonces uno miraba a ese antiguo profeta y lo compara con los profetas de este tiempo y estos hombres que viven al borde de grandes sencilleces y evitan los lujos. Por ejemplo, ¿qué evitaba Juan el Bautista? Vivía sencillamente, sin lujos. Ahora, ¿cómo viven los hombres de los grandes predicadores? Con tremendas casas, casas de 20 cuartos, 4, 5 camionetas. ¿Qué contraste, no? Qué contraste tan tremendo. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que el pastor no pueda tener carro, no pueda tener su casa. Claro que sí, si el Señor la provee. Lo malo son los excesos. ¿Para qué quiere un pastor 4 camionetas o jet privado? ¿Para qué? Hay que vivir con lo necesario y no ser tropiezo a la obra del Señor. Así surgió Juan. La gente tenía que prestarle su atención a un mensajero así. Muchos vienen con un mensaje que niegan con sus vidas, con una cómoda cuenta corriente, grande dinero en el banco y predicando que no se deben hacer tesoros en la tierra. Pero más sin embargo son el quinto o sexto hombre más rico de Colombia. Pero predican, no hagan tesoros en la tierra, háganlos en el cielo. Deposite aquí su plata, chin, chin. Yo se la voy a guardar y allá nos vemos. Yo soy el gerente del banco y allí nos vamos a ver y allí tiene su cuenta. Muchas personas exaltan las bendiciones de la pobreza desde un hogar confortable y aún lujoso. Debemos ser austeros, debemos ser esto, aquello, y los que dicen que no hagamos tesoros en la tierra tienen tremendas mansiones, con piscina, con todo lo que se pueda imaginar. Pero en el caso de Juan, el hombre era el mensaje. Y por eso lo escuchaba la gente. Un mensaje
llega a ser casi irresistible cuando la persona que lo presenta es una persona que tiene el derecho de hablar. ¿Cierto? Por ejemplo, resultaría muy raro, como para ilustrarlo, una persona vendiendo productos de dieta y de todo eso y con sobrepeso, ¿sí o no? Pero ¿por qué no se está vendiendo pero no se los toma, ¿no? O sea, no son como tan efectivos, ¿cierto? Por eso cuando la persona que habla, presenta ese mensaje, lo vive, tiene derecho de hablar. Y otro punto de por qué el mensaje de Juan impactó tanto a su nación, su mensaje era efectivo porque él era totalmente humilde. Su mensaje era atractivo o efectivo, perdón, porque él era totalmente humilde. Su propio veredicto acerca de sí mismo era que no merecía ni siquiera hacer la labor de un esclavo. ¿Recuerda cuando dijo allí? Dice que detrás de mí viene uno que no soy digno de qué? Ni siquiera de desatar las correas de su sandalia. Eso dijo Juan. Dice, no soy digno ni siquiera de hacer eso. Las sandalias de aquel tiempo estaban hechas sencillamente de una suela de material que se sujetaba al pie con unas correas que se pasaban entre los dedos. Las carreteras no estaban pavimentadas. En tiempo seco mantenían llenas de polvo, pero en tiempo húmedo, ¿cómo se imaginan ustedes esas sandalias? Si nomás usted vaya nomás aquí. ¿Cuántos han ido a Corabastos cuando llueve? Sobre todo por ahí donde están las bodegas de la papa y todo eso, ¿no? Mi mamá conoce. Y así llueve un poquito, una lloviznita. Pero usted va y usted cómo sale de ese lugar. Lleno de barro, como si usted hubiera andado una trocha, un poco de montaña, bueno, hubiera ido a una finca, bueno, en fin. Pero imagínense cómo eran esas sandalias. Ahora, ¿cómo se les ponían los pies? Pero en tiempo húmedo eran llenas de barro. El quitarle las sandalias al que llegaba a la casa era algo que no correspondía nada más que a un esclavo. Esa era la tarea de un esclavo, quitarle las sandalias a los invitados y lavarle los pies. Juan no esperaba nada para sí mismo y sí todo para el Cristo que él proclamaba. El único propósito de Juan era no ocupar él mismo el centro de la escena. Por eso cuando vinieron a decirle a Jesús, mira que ese que tú bautizaste está predicando. Algunos como celosos, ¿no? Ese del que tú diste testimonio está por allá enseñando. Dijo que no era, que nada le era dado al hombre si no hubiera sido recibido de arriba o enviado de arriba. Y después de eso, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso dijo Juan. Cualquiera se hubiera podido poner celoso. No, es que yo llegué primero, yo estaba predicando, yo estaba enseñando. Y después le corresponde de dejarle la batuta a él, a Jesús. Pero a veces hay muchos, ¿no? Que se quieren mostrar, ¿no? Predican, pero predican para mostrarse. Para que todo el mundo, uy, ¿cómo sabe? Uy, ¿cómo predica? ¿Cuánto sabe de Biblia? Pero ese no era el caso de Juan. Juan quería ¿qué? No quería ocupar el lugar ni ser el centro de atención él, sino que toda la atención fuera para quién, para Cristo, para el Señor, al quien servía. Él no quería ser el centro, sino tratar de poner a las personas en contacto con uno que era más grande y poderoso que él. Y la gente le escuchaba porque él no se señalaba a sí mismo, sino al que todas las personas necesitaban. Por eso él decía, detrás de mí viene uno que no soy digno.
ni siquiera de desatar sus sandalias. Yo los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en espíritu. ¿Notan cómo Él ponía énfasis en el Señor? Ser mensajeros del reino implica, porque recuerde que ese es el título del mensaje, el título es Mensajeros del Reino. Ser mensajeros del reino implica no solo comunicar el evangelio, ¿sí? No basta solamente con que usted diga de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. No basta solamente con que usted cite el Salmo 91. No basta solamente con comunicar el mensaje, sino también vivir de manera que refleje los valores del reino. Esto incluye la justicia, la paz, el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios. A continuación veremos algunas características de un mensajero del reino. La justicia. El reino de los cielos o el reino de Dios se caracteriza por la justicia. Allá no va a haber ninguna injusticia, porque es el reino de Dios y Dios es un Dios justo. Los mensajeros del reino están llamados a actuar con integridad y equidad en todas sus acciones. Somos llamados a vivir en integridad. Somos llamados a vivir en verdad, a hablar verdad. Siempre, no solo de vez en cuando, no solamente acá en la iglesia, sino que somos llamados a vivir en integridad y a ser equitativos en todo lugar donde estemos, en todas nuestras acciones. En Miqueas 6:8 se afirma, Miqueas 6:8 dice la palabra del Señor: hombre o mujer o niño que escucha también, porque la palabra de Dios es para ¿quiénes? ¿Solamente para los adultos? Para todos. Hombre, mujer, niño que escucha, joven. Él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que el Señor requiere de ti. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia, o sea, vivir en justicia, ser justos. Otra característica, la paz. La paz es otro principio fundamental del reino de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como la da ¿qué? El mundo, y aprendíamos el domingo, ¿no? ¿Cuál es la paz del mundo? No tengo problemas, estoy en paz. Tengo dinero en el banco, estoy en paz. Tengo mercado, estoy en paz. Tengo trabajo, estoy en paz. No tengo conflictos, estoy en paz. Esa es la paz del mundo. Pero la paz que el Señor da es una paz que se mantiene a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que la economía no esté bien, a pesar de que haya conflicto en la familia, a pesar de muchas situaciones, se mantiene esa paz. Por eso la Escritura dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que me llamen más tarde. Pero no solamente vivir ese tipo de paz, sino también promover la paz. Los mensajeros del reino, ¿dónde están los mensajeros del reino? Los mensajeros del reino deben esforzarse por promover la paz en sus comunidades, en sus familias y en sus relaciones. Jesús enseñó, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso está en Mateo 5:9. Tú y yo como mensajeros del reino somos llamados ¿a qué? A pacificar, a llevar la paz. No se entiende de un mensajero del reino que le esté echando más cizaña a los problemas, que le esté echando más gasolina a la leña para que arda más, o más leña al fuego más bien, para que arda más. No, somos llamados a ser pacificadores,
apaciguar las cosas. Amén. Otra característica, el amor. Un mensajero del reino debe ser un mensajero de amor. El amor es el mandamiento supremo. Jesús enseñó que amar a Dios y al prójimo son los dos mandamientos más importantes. En Mateo 22, versículos 37 al 39, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 22, los versículos 37 al 39. Dice la palabra del Señor. Un intérprete de la ley le está respondiendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le están preguntando a Jesús. Y Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mensajeros del reino deben demostrar amor en cada aspecto de su vida. Debemos demostrar el amor. Y otra característica, la obediencia. La obediencia a Dios es esencial para ser un verdadero mensajero del reino. Y esto es muy importante. Porque lo que hablábamos, ¿por qué impactó tanto el mensaje de Juan el Bautista? Porque él vivía la palabra que enseñaba. Porque él, el mismo hombre, él era el mensaje. ¿Por qué a Jesús en el Evangelio de Juan lo llaman el Verbo? Porque él era la palabra encarnada. De hecho, cuando tú lees allí en los evangelios, dice que la gente se impresionaba del mensaje de Jesús porque era diferente al mensaje que habían escuchado antes o el mensaje que escuchaban de los fariseos. El mismo Jesús lo dijo, le decía a sus discípulos, escuchen y obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué qué? Porque enseñan pero no hacen. Entonces, ¿por qué impactó tanto el mensaje de Juan el Bautista? Porque él vivía lo que enseñaba. Por eso la obediencia a Dios es esencial para ser verdaderos mensajeros del reino. En Juan 14:15 Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Una de las grandes historias, una gran historia de lo que el mensaje del Evangelio logró hacer en la antigüedad, surgió, dice la historia, de una rebelión que hubo a bordo de un barco. Se rebelaron la gente que estaba allí en el barco, se rebelaron contra el capitán y contra las personas que estaban allí y se amotinaron. ¿Sí saben lo que es un motín? Cuando todos los que estaban allí a cargo del capitán, los empleados y todos los que servían allí en el barco, se amotinaban. No queremos obedecer a este capitán, vamos a tomarnos el barco. Entonces hubo una rebelión a bordo y estos amotinados fueron capturados y fueron desembarcados en una isla. Había 9 amotinados, 6 varones nativos, 10 mujeres nativas y una chica de 15 años. Uno de ellos consiguió producir alcohol crudo, como un alcohol artesanal, bueno, en fin. Y se produjo una situación terrible. Por haber consumido ese alcohol, todos ¿qué? Se murieron, excepto uno. Resultó que este uno había encontrado una Biblia y se puso a leerla. Y decidió construir un estado con los indígenas de aquella isla
basado directamente en las enseñanzas de la Biblia. Pasaron 20 años antes de que un barco volviera a pasar por aquella isla. 20 años. Pero cuando llegaron, encontraron a una comunidad totalmente cristiana. No había cárcel porque no se producían crímenes. No había hospital porque no había enfermedades. No había manicomio porque no había locos. No había analfabetos y en ningún lugar del mundo estaban tan seguras la vida y la propiedad humana como en ese lugar. El evangelio había limpiado aquella sociedad. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que tomó el mensaje y vivió el mensaje. Me recuerda, creo que una vez lo compartimos acá acerca de la historia de Almolonga. ¿No han escuchado de Almolonga? Búsquelo en internet, ahorita, si le queda tiempo o en estos días. Almolonga, busque esa ciudad. Almolonga era una ciudad donde en cada esquina había una cantina. Era un pueblo, era un pueblo, creo, un pequeño pueblo. Y en cada esquina había un tomadero. ¿Usted se imagina cómo era ese pueblo? Problemas todos los días, la gente se peleaba. Una cosa tremenda. Pero resulta que alguien, un mensajero del reino, llevó el mensaje a esa ciudad, a ese pueblo, perdón. Y después, pero lógicamente lo que hablábamos, si el mensajero no vive el mensaje, pues no va a ser de impacto para esa sociedad. ¿Y qué fue lo que pasó? Usted busque la historia y verá. Después de que había un tomadero en cada esquina, ahora en cada esquina hay una iglesia. Se acabaron los tomaderos, ya no hay tiendas, ya no hay cárcel en ese lugar, no hay cárcel. ¿Por qué? Porque el mensaje impactó tanto ese pueblo que todo el mundo se convirtió. Y de hecho, Dios bendice tanto esa tierra, por eso le digo que lo busque en el internet, que en ese campo, en esos lugares donde se siembra, en ese lugar, crecen unas hortalizas, mire, unos repollos de este tamaño, gigantes, que nadie lo cree. Unas zanahorias, vea, una cosa pero impresionante de lo que el Señor bendijo esa tierra. Pero me recuerda un poco, hablando de esta historia, de ese barco donde llegó donde se salvó ese solo joven, y que cuando llegaron a los 20 años encontraron una comunidad totalmente, ¿qué? Diferente a lo que había en otros lugares. Ser mensajeros del reino, según las Escrituras, es un llamado profundo y transformador. Implica comunicar el mensaje de salvación de Dios y vivir conforme a los valores del reino. Este llamado no es solo para los profetas, para los apóstoles o líderes religiosos o los pastores, no es solamente para nosotros, sino para todos los creyentes. ¿Para quién es este llamado? Para todos nosotros, de ser mensajeros del reino, quienes debemos asumir la responsabilidad de ser portadores de las buenas nuevas y de reflejar la voluntad divina en nuestro diario vivir. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Y le invito a que reflexionemos en esta noche. Examinemos nuestra vida. Porque tal vez estamos predicando mucho, pero viviendo poco. ¿Por qué Juan el Bautista impactó tanto a esa nación? Porque vivía el mensaje, vivía lo que predicaba, por eso era efectivo.
Porque no basta solamente con conocer lo que dicen las Escrituras. No basta solamente con tener un conocimiento. Debemos vivir el mensaje, debemos ser testimonios de Cristo. Debemos ser esos cristianos, no creyentes, porque todo el mundo cree, mucha gente cree afuera. Pero el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, el verdadero mensajero del reino, camina y vive como Jesús anduvo aquí en la tierra. Camina como caminó su maestro. Me impacta mucho ese pasaje de Hechos. ¿Sí ven cómo la comunidad estimaba tanto a la iglesia? Porque ellos impactaban el lugar donde vivían. Usted es un punto de referencia en el lugar donde usted vive. Usted es un punto de referencia en el lugar donde usted tiene su casa, su apartamento. Usted es un punto de referencia. Que la comunidad diga, ay, sí, mire, esa persona es totalmente diferente. O por el contrario, no, esa persona dice que va a la iglesia, pero ¿está siendo usted verdaderamente como ese Juan el Bautista que marca la diferencia, que vive la palabra? ¿Está siendo usted un verdadero mensajero del reino, donde quiera que va? Si alguien viniera y preguntara, o si de pronto uno como pastor fuera y preguntara allá con sus vecinos, venga, ¿y fulano de tal cómo es? ¿Qué dirían? ¿Será que dirían buenas cosas? ¿Será que darían testimonio de que usted es un verdadero cristiano? Algo para reflexionar. Invito a que cerremos nuestros ojos y primeramente pidamos perdón al Señor. Hable usted allí con el Señor si usted de verdad no ha sido un verdadero mensajero del reino. Si usted no ha sido verdaderamente un portador de buenas nuevas. Sino que tal vez por el contrario, usted ha pregonado el Evangelio, pero su manera de vivir ha sido tropiezo para el Evangelio. Y en lugar de traer gloria al Señor, lo que la gente hace es blasfemar del nombre de Dios, blasfemar del mensaje. Leíamos el pasaje al principio, ¿no? No recuerdo la cita, espero que la haya apuntado, porque la dio el Señor. Tito 2, versículo 7 al 8 y el versículo 10, ¿sí? Era ese. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8 y versículo 10, donde hablaba que nosotros debemos ser ejemplo de lo que predicamos. Debemos vivir el mensaje. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más, bendito Rey de Gloria. Honramos tu presencia, Señor. Gracias por este mensaje, Señor bendito. Y primeramente queremos pedirte perdón, Señor. Padre, perdónanos, Señor bendito, si en algún momento hemos sido causa de tropiezo de tu mensaje. Perdónanos, Señor, si en lugar de ser mensajeros del reino, estamos siendo tropiezo para el reino, Señor. Perdónanos, Señor bendito, si tal vez nos estamos llenando de conocimiento, conocemos bien lo que dice la Escritura, tal vez conocemos lo que dice la palabra, pero nuestra vida no está reflejando el verdadero testimonio de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor bendito, si por causa nuestra, Señor, tu mensaje ha sido blasfemado, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor bendito, si hemos sido hallados faltos, Padre Santo, en nuestro testimonio, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido mal testimonio para otros, Padre. Y ayúdanos a enfocarnos primeramente en eso. No te enfoques tanto en el testimonio de otros. Enfócate en lo que tú tienes que vivir y obedecer para mí, dice el Señor. Ora por las debilidades y los defectos de otros.
Pero tú pon tu mirada en mí y fíjate primeramente en ti. Fíjate en cómo está tu vida. El Señor mismo lo dijo en su palabra. ¿Por qué miramos la paja en el ojo del hermano y no miramos la viga que tenemos en nuestro propio ojo? Y no estoy diciendo que esté mal exhortar a los hermanos. No está mal exhortar a los hermanos. Pero mira cómo está tu vida primeramente. Porque el mensaje que tú predicas, el mensaje que tú enseñas del reino, del evangelio, va a impactar la vida de otros cuando tengamos esa propiedad para hablar. Cuando nuestra vida sea probada, sea examinada y seamos hallados sin falta al evangelio. Que seamos hallados irreprensibles, dice la palabra. Irreprensibles, no que no pequemos, pero sí que no sea algo que sea condenable, que no sea algo que dañe nuestro testimonio. Señor, perdónanos, Rey de Gloria, perdónanos, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Rey de Gloria, en esta noche y de aquí en adelante, a meditar sobre cómo estamos presentando el Evangelio. Y no tanto así lo estamos exponiendo de la manera correcta, sino más examinando nuestra propia vida, porque somos cartas abiertas, escritas y leídas por todos los hombres. El mensaje que muchos van a ver, que no leen la Biblia, va a ser tu propia vida. Esa es la Biblia que muchos van a leer. Tu testimonio, tu manera de honrar al Señor, tu manera de ser prudente con tu boca, tu manera de caminar en obediencia al Señor, tu manera de ser un buen mayordomo en todo lo que tú haces para el Señor. Debemos ser verdaderos mensajeros del reino. Pero el mensaje que va a impactar es que tú y yo empecemos a vivir en obediencia. Que tú y yo empecemos a dar verdaderamente fruto del mensaje que predicamos. Tú que enseñas a otro que no sea de robar y robas, dice el pasaje. Tú que dices que no sea adorar ídolos, con idolatría deshonras al Señor. Como dice la palabra, por causa de vosotros, el mensaje del nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los inconversos. Por eso te invito en esta noche a que medites allí y reflexiones en tu corazón si verdaderamente estás siendo un mensajero del reino. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu escritura, gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a no olvidarnos de tu mensaje, a no salir de este lugar, Señor, y que el enemigo se robe la semilla, sino que esa semilla quede verdaderamente en nuestro corazón y que toda esta semana estemos meditando en ella para que quede allí arraigada, brote raíz, finalmente de fruto en nosotros, Señor. El fruto se ve en lo exterior. La raíz no se ve el fruto. El fruto se tiene que ver para que otros lo deseen, lo anhelen. Que otros digan, yo quiero vivir como Él vive, yo quiero tener lo que esta persona tiene. Y entonces tú los conduces a Cristo. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre en esta hora, Señor bendito. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Si es para el Señor, déselo a Él. Es para Él. Toda la gloria, toda la honra es para Él.
Gracias, Señor. Seguimos honrando al Señor, les recuerdo, con lo que el Señor le haya proveído, conforme al Señor le haya prosperado. Hágalo voluntariamente, hágalo de corazón, como para el Señor. Si usted no tiene, pídale al Señor que Él provee para honrarle, para bendecir su obra, para sus propósitos, para su reino. Si su anhelo es servir al Señor también en esta área, Él le va a proveer. Amén. Mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, viernes, reunión de maestras del bien. Todos los viernes, reunión en línea a las 7:30 de la noche. Así que, como la reunión es en línea y como todo el mundo está en la era de estar conectado, ¿cierto? Conectado a la red, conectado al internet, entonces creo que no será problema para las mujeres. Reunión de maestras del bien, 7:30, reunión en línea. No olvide que en la mañana se envía el link. Los que no sepan cómo conectarse, entonces pidan allí información por nuestras redes o por el interno y se les informará cómo se pueden conectar. El sábado nuevamente continuamos en este lugar. No olviden aquellos que dispongan del tiempo, voluntariamente, el servicio del aseo en la casa del Señor. 7:30, sábado 7:30, vamos hasta las 8:30, 9 más o menos. Y el domingo continuamos nuevamente con nuestro culto dominical, servicio de alabanza al Señor. No olvide animar a los hermanos que no han venido, llámelos, animémonos los unos a los otros a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y más cuando se acerca el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? En cualquier momento. En cualquier momento. Inclusive pudiéramos estar compartiendo este último mensaje y vino el día del Señor y ya no estamos. Y los que no están en Cristo pues se quedan. Los niños desaparecerán. Las madres también se quedarán sin sus hijos porque se desaparecieron los niños y se quedaron las mamás. Las que no están en Cristo, lógicamente. Pero bueno, animémonos los unos a los otros. Domingo a las 9 de la mañana, no lo olviden, culto de alabanza y adoración en este lugar. Y después continuamos con nuestro discipulado, no lo olviden, ¿no? El discipulado. Ya estamos prontos a terminar un trimestre y vamos a continuar con otros temas. Así que les animo. Seguimos perseverando en el Señor. Amén. Creo que no es más, entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, te damos gracias por todo este tiempo maravilloso que tuvimos, Señor, de exponernos ante tu palabra. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor, gracias, porque tú iluminas nuestros pasos, Señor, tú nos das dirección, nos das sabiduría, nos corriges, Señor bendito. Gracias por este alimento maravilloso que recibimos en esta noche, tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarla cada día más, a deleitarnos en tu presencia, a orar más, a amar más la Escritura. Y gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendecimos las ofrendas. Gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano es que nosotros damos. Tú eres el que bendice el fruto de nuestro trabajo, Señor. Tú bendices nuestra casa, nos das provisión, cubres nuestras necesidades, Señor bendito. Todo te pertenece a ti. Y por eso te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a no olvidar nunca este principio, que todo te pertenece a ti, Señor, y que nosotros solo somos administradores en esta tierra, Señor. Todo es para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. El Señor les bendiga. Nuevamente nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana con nuestro culto de alabanza. Un abrazo a todos. Bendiciones.